Una visión bíblica del ser humano. Es el tema que estaremos tratando en el día de hoy junto a nuestra visita, a nuestro invitado, Julio Gaba. Claro que sí. Primero pedir disculpas porque yo estoy un poco perdido. Así es. Debido a los trabajos y las ocupaciones, a veces nos perdemos. Sin embargo, siempre para mí es un honor y disfruto poder hablar de la palabra de Dios para todos ustedes. Gracias por estar ahí. Y un tema sumamente importante, una visión bíblica del ser humano. Así es. Y rápidamente le decimos que este programa llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Romana. Esa es la parte este de República Dominicana, específicamente en la calle Espaillat 86. Así es. Claro que sí. Y tenemos culto los días domingos a partir de las 9 de la mañana. Iniciamos con la escuela bíblica y luego nuestro culto de acción de gracias a Dios. Los días martes con verdades bíblicas. Jueves, culto de exaltación y gloria a nuestro Señor a través de diferentes ministerios. La visión de la Biblia del ser humano. Recuerda que para la primera semana. La segunda. La convención, del 8 al 12. Del 8 al 12. Del 8 al 12. Sí. Así que ya usted sabe, es allá, no es en guerra, es en... ¿Cómo se llama acá en la carretera? En la carretera... se me olvida el nombre. Que va rumbo a Samaná. Es en la propiedad que se está, ¿verdad?, construyendo del vamos a decir, del complejo de convenciones. De convención, el Centro de Convención Nacional. Centro de Convención de Nacional. La Profecía. De la Profecía, que se está edificando ahí en la carretera, ¿verdad?, rumbo a Samaná. Así que usted sabe, del 8 al 12. Ok. Primero, yo quisiera saber... Ese tema como que te gusta. Sí, me gusta. Porque en una ocasión nosotros no hablamos del tema como tal, pero se introdujo el tema. Ya. Y antes de hablar de la concepción del hombre, del ser humano, sí, como lo indica la Biblia, ¿cómo se hace esto efectivo? Cuando nosotros decimos nació un ser humano, ¿cuándo se convierte en ser humano? Porque eso se discutió mucho, sí, por un tema muy polémico, sí, que es el aborto. Así es. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que saber cuándo nosotros podemos decir que un ¿cómo se dice? Un feto. Un feto se convierte en ser humano. No solamente, no, es que es un ser humano ya. De hecho, ni siquiera vamos a tomar el término feto, sino también vamos a decir un cigoto, que es más una etapa más temprana que el feto. De hecho, es en el momento de la concepción. El feto, inmediatamente ahí es un cigoto, clínicamente hablando, y en el momento de que eso sucede, ya está todo ahí, los componentes o las condiciones del ser humano. Está en una etapa de desarrollo. La palabra ser, ¿qué significa? Es un verbo. ¿Y qué significa existencia? En un término, vamos a decir, ser, ese es un verbo. Bien. Que implica existencia. Y cuando habla humano, si nos vamos al término, cuando fue acuñado en 1770 y tanto por allí, hombre sabio, lo que significa ser humano, hombre sabio. Okay. Y entonces, en ese momento ya, ese cigoto tiene todas las condiciones o todas las cualidades para ser desarrollada. Lo que pasa es que está en una etapa de desarrollo. Okay. Pero es un ser humano. Ahora bien, vamos a decir, vuelvo un poquito atrás. Hay dos, vamos a decir, quiero explicarlo de una manera que se me pueda entender con facilidad. Hay dos, vamos a decir, que estoy buscando la palabra. Sí, hay dos, vamos a decir, el esperma y el óvulo se unen. Bien. ¿Verdad? Hay dos uniones. ¿De quiénes son esos dos, vamos a decir, esos dos elementos? Esos dos elementos. ¿De quiénes son? Del hombre y de la mujer. ¿Y qué son el hombre y la mujer? Humanos. Entonces, por definición, lo que está, ese cigoto es un ser humano.
Si fuera de un huevo, cuando un huevo ¿de qué? De gallina. ¿Por qué? Porque ¿dónde vino? De la especie de una gallina. Entonces, Claro. son dos, vamos a decir, dos personas que se unieron. Hay un óvulo, un cigoto, y ese cigoto, las dos personas que introdujeron fueron un hombre y una mujer. Ya. Y por ende, por naturaleza, ya se supone, ahí donde entramos de que es un ser humano. Ahí se cae la teoría de que desde cuándo Sí. pudiese ser intervenido, porque todavía no es humano. No, algo por el estilo. humano, inclusive dice que todavía el cerebro, no, señores, eso es mentira. El cerebro lo primero que debe de, porque el cerebro es el órgano, El motor. exactamente, el órgano rector que da todas las órdenes y dice, haga así. O sea, es el que comienza. Una persona, un niño no va a nacer sin cerebro, olvídese de eso, porque espontáneamente la mujer lo va a abortar porque no es compatible con la vida. Vamos a dejarlo así, fuerte, muy fuerte. Porque no hay fuerte. ningún niño va a nacer sin cerebro. Lo primero, porque inmediatamente, de manera espontánea, la va a expulsar porque es que no es compatible. Claro, nos vamos más temprano a la historia de la humanidad para saber cómo fue el diseño del hombre desde el inicio y qué es el ser humano desde el inicio, según la Biblia. Según la Biblia. Y desde Génesis. 1:27, que nos dice que creó Dios al hombre. Vamos a leerlo allá. Y creó Dios al hombre, dice ahí, al hombre a su imagen, los creó. Y ahí dice varón y hembra los creó, ¿verdad? Vemos. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que inclusive también da la definición y da una diferencia. Sí, una diferenciación. Exactamente, que ante Dios o ante la sociedad, ante las leyes somos iguales, pero diferentes en funciones. Varón y hembra, y habla de dos géneros, habla de dos sexos, no habla de lo que la sociedad hoy ha tratado de introducir, de inventar, que no son reales y está muy alejado de lo que establece la palabra de Dios, lo que establece inclusive la ciencia, hermano. La misma ciencia científicamente establecida está, no hay más género sino masculino y femenino, como lo dice la palabra del Señor. ¿Y qué provocó esa imagen de Dios en el hombre? ¿Qué es lo que no, debemos definir qué es la imagen de Dios. Claro. Porque sí, cuando ahí entonces decimos, ¿qué es un bueno? De hecho, ustedes saben que hay una persona que postula y dice que un ser humano o ¿cómo es? Un niño o un cigoto o un feto no es una persona. Sí. Porque establece que una persona lo está definiendo jurídicamente a través del Código Civil, cuando la Biblia es un proceso biológico, como hemos hablado. Claro que sí. Cuando la palabra habla de que es una persona, ¿qué hace que una persona sea una persona? Bueno, lo que hace que una persona sea una persona y no otra cosa es capacidad de pensamiento, capacidad de razonamiento. Pero que el feto o el cigoto no lo tiene. Está en una etapa de desarrollo. Está en una etapa. Entonces no se va a quedar así, va en ¿verdad? Fíjate que yo te hablé eso como un pollo. Exacto. El hecho de que el pollo, al ser tempranito, en el huevo, no se puede comer, no significa que no sea un pollo. De hecho, ese mismo ejemplo, cuando tú te comes un huevo, tú no dices que te comiste un pollo. No. Tú te comiste un huevo. Un huevo. Es de pollo, pero no un huevo, no un pollo. Un huevo. Cuando tú dices que te comiste un pollo es cuando ya está formado. Entonces, pero está en una etapa de desarrollo. Entonces, ahí donde está. Entonces el niño, el hijo, el feto, el cigoto, está en una etapa que tiene todas las condiciones para comenzar a desarrollar esa etapa, lo que ya vamos a decir, su genoma, todo lo demás ya está establecido, sí. Color de piel y todo lo demás. No vamos a entrar en ese término, ¿verdad? En términos médicos, ni científicos, ni biológicos, pero sí bíblicos. Entonces, allí
la capacidad, volvemos a la identidad, la la imagen de Dios. identidad, que es una persona que hace que una persona sea una persona y no un animal o otra cosa, es la capacidad de pensamiento, la capacidad de razonamiento, la capacidad de creatividad, la capacidad de amar, la capacidad de sentir. Todo eso son cualidades y capacidades que solamente lo tiene un ser personal, una persona. Por eso el Espíritu Santo es llamado como persona, la tercera persona de la Trinidad. Pero el Espíritu Santo tú puedes verlo, el Espíritu Santo tú puedes agarrarlo, pero tiene capacidad de razonamiento, de sentimiento y demás. Por eso, entonces, ¿qué hace que una persona sea una persona? Cualidades que tiene, al igual que Dios, nosotros tenemos o tiene una persona. Eso es lo que hace que un ser humano sea un humano y no sea un animal de otra, o un animal, sino que sea un ser humano, que esas cualidades que tiene ese individuo solamente la posee otro ser, y ese ser se llama Dios. Diferente, obviamente, en cuanto a, vamos a decir, capacidades. Bien. Porque Dios crea a partir de la nada. Nosotros creamos a partir de ya lo creado. Ya lo creado por Él. Es creado por Él. Hay muchísimas cosas que, pero sí son semejanzas semejante al mismo Dios. Eso es lo que nos da la capacidad de ser un ser diferente. Y me gusta eso porque no hace saber que el ser humano no fue un accidente biológico. No. Como se dice. Como se trata de postular la teología, ideología. La teoría de la evolución de Darwin, que postula. Del Big Bang. No, la evolución. La evolución de la evolución. Que Darwin que postula que nosotros somos, venimos de un compuesto de aminoácidos y que fuimos evolucionando y demás, y todo ese tipo de cosas. Y te aseguro, Gaba, que si tú subes al pico Duarte y te encuentras con piedras, tú razonas y dices, bueno, estas piedras fueron creadas, estuvieron aquí, nadie las trajo, obviamente fue producto de la creación. Pero si tú encuentras en el pico Duarte un reloj, ¿qué tú vas a pensar? Que alguien subió y lo dejó ahí. No, eso es seguro. No que evolucionó. No que una piedra se convirtió en reloj. No, y lo que yo digo es que esa evolución como que quedó ahí. Sí, hasta ahí llegó la evolución, y eso es lo que yo no entiendo. Exacto. Según la Biblia, luego de la creación de ese ser humano, según los principios de Dios, según lo que indicabas anteriormente, según la imagen de Dios, claro. ¿Qué pasó con ese ser humano? Y es un proceso que es lo que estamos sufriendo en la actualidad, cierto, que es la caída del hombre. Ahí está. Donde esa imagen fue empañada. Empañada, distorsionada. En el capítulo 3. Sí, y aparte de hablar de que la imagen del hombre fue empañada, ¿hasta qué punto esa imagen fue bloqueada? Esa imagen fue dañada en el hombre completamente. Su voluntad, su pensamiento, su razonamiento. Ya no piensa de la manera que pensaba. Cuando tú hablas de voluntad, ¿qué te refieres? Ya su voluntad totalmente está esclavizada siempre a una condición pecaminosa. De hecho, el mismo Dios lo dice en los primeros capítulos de Génesis, donde dice que todo lo designio del pensamiento de los hombres era de continuo solamente al mal. Entonces ahí donde estamos, ahí es que estamos viviendo. Estamos viviendo ahí, pero Gaba, hay algo, y es lo siguiente, que nosotros estamos llamados a vivir Génesis 1 y 2 en Génesis 3. ¿Cómo es? Estamos llamados a vivir Génesis 1 y 2 en Génesis 3. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído y con una situación. Y entonces, pero ahora, como me copiaste la idea. A la perfección. Así mismo. El hombre, luego de la caída, no tiene la capacidad incluso de poder definir sobre el bien y el mal. Él tenía esa capacidad anteriormente. Sí, no, la tiene. Lo que pasa es que está cautiva. Está cautiva, pero siempre quiere ir siempre él va a hacer algo que vaya a beneficiarlo a él. Es ahí donde está el detalle. Es que está cautiva porque él conoce, dice, de hecho, el mismo en la Génesis dice, mira, vamos a sacar al hombre. Habla en ese conversatorio, ¿verdad? Ese conversatorio, vamos a decir, que tiene la Trinidad, y dice, no vaya a ser que el hombre extienda su mano
porque ya es como uno de nosotros. No vaya a ser que extienda su mano y coma del árbol de la vida y no muera jamás. Porque Él es como uno de nosotros que conoce lo bueno y lo malo, o sea, sabe el bien y el mal. Entonces ahí es donde está el problema está, Gaba. ¿Dónde está? Que nuestro libre albedrío está cautivado, está esclavizado. Claro que Al sí. estar esclavizado el libre albedrío siempre, como dice el libro de Juan, capítulo 8, 30 y tanto, que dice que el que hace pecado es esclavo ¿de qué? Del pecado. O sea, es ahí donde está, que ahora aún hasta lo bueno que yo voy a hacer, Gaba, lo hago con un propósito pecaminoso, porque lo hago con un beneficio per se para mi persona, no para la gloria del Señor. Y ahí es donde está el problema. Ese es el problema que en Romano nos habla de la degradación del hombre. Sí, claro. Y habla de una degradación exponencial. Sí, progresiva. Progresiva. Okay. Al rechazar a Dios, la mente humana se entenebreció. Claro. San Pablo describe una espiral descendente. Se cambia la verdad de Dios por la mentira. Así es. Se adora a la criatura antes que al Creador. Que eso pasa en la actualidad, la idolatría. El resultado es una sociedad con relaciones fracturadas y una moral cauterizada. Claro. Es incapaz de poder conscientemente actuar de forma positiva. Así es. Y la gente habla y la gente a veces dice, pero ven acá, pero hay gente que positivamente hacen cosas loables, sí, hacen cosas buenas, claro, hacen cosas que de repente si no tuvieran a Dios en su corazón, entre comillas, no le hicieran. ¿Qué te parece eso? Bueno, hay una cosmovisión, ¿verdad? Tú sabes, de este lado del mundo, de Occidente, tenemos muchas cosmovisiones. De hecho, todas nuestras leyes están permeadas por las Sagradas Escrituras. Nuestra Constitución, hay muchísimos articulados de la Constitución que están permeados por las Escrituras. Nosotros tenemos una moral que es vamos a decir, el tercer eje de la civilización occidental. Y es lo que son los valores judeocristianos. Entonces, en tal sentido, hay cosas que tú vas a hacer que son, vamos a decir, y desde el punto de vista relativo, eso va a depender de la cosmovisión. Por eso tú ves que hay un tipo, ejemplo, con una idea totalmente diferente a la idea de un iraní, que se atreve a bombardear a todos los vecinos, aunque no tienen que ver nada con lo que está pasando, pero yo voy a bombardear a todo el mundazo, no importando que como diría, que todo es así, voy a bombardear a todo el mundo, porque ellos tienen una cosmovisión totalmente diferente. Ok, pero yo pienso, Arturo, que no solamente el hecho de que tengan una cosmovisión cristiana o algo por el estilo, sino que al momento de un individuo ya marcado por esta caída del hombre o de la relación del hombre, este individuo hace algo de repente positivo. Sí. Creo que debe haber una intervención divina para que eso suceda. Ciertamente, eso es, porque esa bondad necesariamente el mismo Dios tiene en su gracia común. En su gracia común Dios ha permitido. Ahora, lo que yo no creo, no es necesario de que el hombre para tener una acción positiva, contrario a lo que indica la caída del hombre como tal, tiene que ser una persona religiosa de forma directa. Y ejemplo, hago un ejemplo. Alguien que normalmente no está en la iglesia, no va a la iglesia, no nada, y de repente dice, bueno, yo quiero invertir una buena cantidad de dinero que yo tengo en una fundación para ayudar a los niños con cáncer. Esa persona no va a la iglesia. Esa persona de forma directa no busca a Dios. Sin embargo, está haciendo una obra positiva. Tuvo que haber una intervención divina en ese individuo para accionar con eso. De hecho, lo está haciendo, pero posiblemente no, lo más probable es que lo está haciendo de una manera pecaminosa. Lo está haciendo para sí. Exactamente, porque ahí es donde está el detalle. Por eso que te digo, aún las bondades que tú haces, lo hace de una manera pecaminosa, porque la está haciendo con un propósito de ¿para qué? Tu propia gloria, porque tú quieres, tú necesitas, tú entiendes que haciendo tal o cual cosa, eso pudiera hacerme ver a mí como persona ante los demás bondadoso, diferente. Hay muchos
Pero hay un hilo muy delgado entre eso que dices y que una gente de forma genuina lo haga, porque haya sido utilizado por Dios. Obviamente, porque el mismo Dios recuerda que usó inclusive a Nabucodonosor. Claro que y sí. usó a Cosito, al rey de, ¿cómo se llama? De Persia, Sí. para liberar a su pueblo. Pero también usa, porque Dios puede hacerlo, porque Dios tiene la... Porque al final, vamos a poner el mismo ejemplo de los niños de cáncer. Probablemente la bondad llegó hacia los niños de cáncer. Y no fue la bondad del individuo que decidió hacer eso, sino fue la misma bondad de Dios. Ciertamente. A través de eso. Ciertamente. Pero que nada de eso significa, que ahí está el error, nada de esto significa que el individuo como tal está alcanzando una posición celestial por eso que está sucediendo. Exactamente. El mismo Dios puede tornar ese corazón totalmente apartado de él para hacer un bien. Bien, ahora sí. Sí, tan sencillo. Claro. Porque él mismo le llamó a Nabucodonosor su siervo. ¿Y de qué manera le llamó su siervo? Para cumplir el propósito que Dios tenía con su pueblo. ¿Entiendes? Lo mismo que pasó. Usarlo como vara de castigo para reprender al pueblo de Israel. Y Dios es capaz de hacer eso de diversas formas. Lo hizo con Dios mío, se me va. ¿Quién? De Egipto, el rey de Egipto. Es el... que le endureció el corazón. Él endureció el corazón del faraón. Del faraón. Entonces eso, para él llevar a cabo su propósito. Exacto. Y la misma muerte del mismo Jesús. Ese propósito que él quería llevar a cabo de la crucifixión de su propio hijo fue, mira cómo usó toda la maldad de los diferentes para llevar a cabo su propio propósito. Que eso es sumamente importante, lo que dice acerca de su propósito, que al final el movimiento del hombre como tal, desde su creación hasta la vida que llevamos ahora, y la restauración del mismo hombre, lo podemos ver... incluso lo que dice Ezequiel con la transformación del corazón del hombre, todo está hecho con un plan bien estructurado. Claro, y bien estructurado. Pues eso es así. Entonces, hay una solución a esa situación. Dicho sea de paso, el primer ministro Netanyahu, ha sido altamente criticado porque hizo una comparación con este gran conquistador, Genghis Khan. Él hizo una comparación, ese gran conquistador, y él decía que Cristo está delante de Genghis Khan de manera en desventaja, en el sentido planteando de que Genghis Khan serían los iraquíes o iraníes, y no tenemos que utilizar lo que tenemos a la mano, que es la guerra, las armas, para poder llevar a cabo el propósito. Y está obviamente falso de toda falsedad. Totalmente. Porque Dios utiliza, ¿qué hace Dios para cambiar? De hecho, en ese momento el pueblo de Irán, hay se dice casi 1 millón o 1 millón y tanto de creyentes cristianos a oculta en esa nación, donde si tú eres encontrado profesando una fe que no es la del Islam, tú sabes que eres sentenciado a muerte. Sin embargo, se dice, ¿verdad?, que hay 1 millón y tanto de creyentes en esa nación allí. Entonces, pero ¿cuál sería la solución? El cambio de corazón. Es donde habla, recuerda en Ezequiel capítulo 11, el versículo 19 y 20, donde dice de la manera siguiente: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y me sean por pueblo y yo sea de ellos por Dios. Eso también está en Ezequiel 36, del 26 al 28. Pero esa solución que plantea Ezequiel, dirigido por Dios, no es una solución únicamente superficial. No, es una operación quirúrgica ¿sí? Cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne, es decir, el corazón que yo te di. Exacto. Insensible, que está muerto porque estás muerto espiritualmente. Entonces te va a dar vida, y eso lo puede hacer a través de el evangelio, que es el poder de Dios para la conversión de la persona. El cambio de corazón del individuo es por medio del poder del evangelio. No hay otra vía. De hecho, el mismo
Jesús le dijo a Nicodemo. Eso mismo te iba a decir exactamente eso. Le dijo a Nicodemo eso, que Claro. para tú poder entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo. O sea que es una operación, un cambio de corazón. Hay un texto, basándome en ese texto, dice, no basta con ser religioso, No. se requiere una transformación general por el Espíritu. El nuevo nacimiento nos devuelve la capacidad de ver y entrar en el reino de Dios, restaurando la imagen dañada en el Edén. Así es. Y ahí, poco a poco, de manera progresiva, ahora nosotros estamos delante de Dios sin culpa, pero a un Espíritu Santo en nuestra vida que está restaurando, está cambiando, y por medio de la palabra que nos está santificando, nosotros vamos cambiando todo ese tipo de pensamientos que son contrarios a los lineamientos establecidos por Dios, dado el poder por el Espíritu Santo para poder lograrlo, y entonces vamos conformándonos a la imagen de Cristo. Exactamente, y recordarle que nuestro problema no es de ideología, no es de educación, no es de ni siquiera de pensamiento. Nuestro problema es de desconexión, esa desconexión que se dio allá en el Edén y que Dios está luchando. Así es. Para restaurarla. Y por medio del Evangelio es que se puede lograr. Claro que sí. Gracias, de verdad, ya llegamos al final. Sin poder... Le encantó, le gustó sin poder abarcar de forma completa este tema tan precioso. Sí, así es. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana con los caballeros.